esta ponencia que se denomina Hábitat Sostenible, entendiendo los parques nacionales como reflejo de nuestra capacidad de vivir con el entorno. Circuito de montaña, Parque Nacional Torres del Paine. Quien nos va a presentar esta exposición es Laura Villanueva Retamales, arquitecta, académica también del Departamento de Arquitectura del UMAC, máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, y doctoranda en Arquitectura en Energía y Medio Ambiente, igualmente por la Universidad Politécnica de Cataluña. Laura, adelante, te damos el pase para que nos presentes el tema que nos tienes el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo también agradecer por esta actividad que están gestionando sobre estas charlas de investigación. Me parece que es una instancia positiva para plantear y para mostrar las actividades que se están desarrollando en la universidad a la comunidad magallánica. Les voy a compartir ahora la presentación. Sí. Se ve muy bien. ¿Se ve? Ya, súper. Sí. Bien. Bueno, esta investigación, bueno, se viene desarrollando con esta investigación de doctorado, que todavía está en proceso, y es sobre un concepto que se llama, es sobre hábitat sostenible, y el título más específicamente de esta ponencia es Entendiendo los parques nacionales como reflejo de nuestra capacidad de vivir con el entorno en el circuito macizo Paine, el circuito de montaña en el Parque Nacional Torres del Paine. Esta presentación, a ver, es un resumen de una larga investigación, pero la presentación la voy a enfocar en tres conceptos importantes que han ido definiendo y armando con lo que yo le llamé la crisis del Paine. Luego hay que entender qué es un parque nacional y qué se entiende en Chile por parques nacionales, y luego las herramientas de flujos materiales, que es un sistema para poder medir la sostenibilidad en el territorio. Luego los resultados y al final las conclusiones. En este cuadro, en este gráfico, podemos ver las visitaciones a las áreas silvestres protegidas hasta el año 2017. Podemos ver en el hatch con puntito los parques, las áreas silvestres protegidas con más grandes, de mayores hectáreas, que es el Parque Bernardo Higgins, Parque Agostini y el nuevo Parque Nacional Cahuéscar. Pero tenemos un parque nacional que tiene más pequeño, menos hectáreas, pero que por su atractivo y por ser tan conocido a nivel mundial, recibe un alto número, o es el que recibe un mayor número de visitantes en la región de Magallanes. Y no tenemos que olvidar también que las áreas silvestres protegidas en Magallanes representan el 58% del territorio de la región. Este otro gráfico muestra las visitaciones que ha tenido el Parque Torres del Paine desde 1986 hasta el 2018, y se destacan 4 puntos importantes que llaman la atención y que tienen relación con el número de visitantes entre el 2005 y el 2014, que doblaron su número tan solo en 9 años, desde aproximadamente 100.000 visitantes a 200.000 visitantes. El año 2015 arribaron a Torres del Paine casi 214.000 visitantes, lo que significa aproximadamente 10 veces la cantidad de toda la población que habita en la provincia de Última Esperanza, y más de 1,4 veces la población de toda la región de Magallanes. De esta manera se pone de manifiesto que entre los años 2014 y 2015 ha habido un número, se podría decir, descontrolado de accesos de turistas a Torres del Paine. El año 2018 el parque recibió casi 290.000 visitantes, mientras que el año anterior, el 2017, fueron de 264.000.
En esta imagen podemos ver lo que yo le llamé la crisis del Paine, que se vislumbraba desde años anteriores, pero que entre el 2014 y el 2016 quedó de manifiesto esta problemática, más que nada en temas de problemas sanitarios. Y se llamó la atención, por ejemplo, en febrero del 2015, esta cantidad de visitantes intoxicados por consumo de agua y mal manejo de alimentos, lo que se volvió a repetir en noviembre de ese mismo año hasta marzo del 2016. Y al mismo tiempo, bueno, CONAF, para poner algunas medidas en conjunto con SECUA, que venía realizando un sistema de manejo turístico en el parque, tuvieron que implementar el sistema de reservas para poder pernoctar dentro del Parque Torres del Paine, especialmente en el circuito del Macizo Paine. Y bueno, el que comenzó con todo esto al principio fue el campamento italiano, que es el que tuvo una sobrecarga de alojamientos en el lugar. Luego, en 2016-2017, se siguieron repitiendo algunas situaciones y el Ceremi de Salud regional empezó a fiscalizar y a identificar, más que nada identificar y pasar sumario a los diferentes refugios y campamentos, más que nada por el incumplimiento de normativas referentes a manejo de alimentos, aguas residuales, y también por las condiciones de habitabilidad de los trabajadores en los diferentes, ya sea refugios, hoteles o campamentos. En general, las observaciones sobre esto es que hay crecientes tasas de visitación en el tiempo que ha tenido el parque. También hay un estado crítico por este alto flujo de visitantes, hay un estado crítico de los senderos. Con esto va ligado directamente con una perturbación de la fauna. Por otro lado, hay un plan de manejo que no está actualizado, que está desde 2007, aunque sí se le han hecho modificaciones, aún no sale el nuevo plan de manejo. Hay problemas de actividades con los visitantes, especialmente con el manejo de residuos y el fuego, y más que nada el problema sanitario. La Seremi de Salud son los que encargan de fiscalizar esta situación y ellos trabajan con el código sanitario, pero que este código sanitario no está actualizado para ordenar en zonas de campamento y refugios en áreas silvestres protegidas, es decir, que no existe una normativa sanitaria para edificaciones en parques nacionales. Por otro lado, hay bastante uso de energías no renovables, contaminación por hidrocarburos, y esto queda de manifiesto que conservación, que es netamente una característica de los parques nacionales, más la actividad del turismo, hay un problema de relaciones ahí, además que CONAF es el administrador, entonces tenemos conservación y turismo y CONAF como una falta de coordinación, por decirlo así. Pero hay que entender primero que nada las áreas protegidas, por qué se crean y cuál es el sentido de ellas. Es mantener unos ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies, mantener procesos ecológicos que incapaces de sobrevivir en otros entornos con altos niveles de intervención humana, conservar la biodiversidad natural y cultural. Y también, por ejemplo, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza define los parques nacionales como extensas áreas naturales creadas con el propósito principal de proteger sus ecosistemas y que alberga también el desarrollo de actividades humanas como espirituales, científicas, educativas, recreativas, que sean ambiental y culturalmente compatibles. Por otro lado, en Chile los parques nacionales son definidos a través del Decreto Ley de 1967
como regiones establecidas para la protección y conservación de la belleza escénica naturales, de flora y fauna de importancia nacional y de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo vigilancia oficial. Es decir, socialmente, los parques nacionales se interpretan como lugares que hay que mantener fuera de cualquier intervención humana, zonas alejadas y protegidas de nuestros ciclos metabólicos y de nuestro desarrollo, reconociendo de esta manera que la convivencia entre hombre y naturaleza son incompatibles, ya que si dejáramos el territorio completo al uso del hombre, perderíamos nuestro ecosistema y con ellos la vida. Y podemos ver un ejemplo de cómo han ido creciendo las áreas silvestres protegidas en el país. Por otro lado, la función que el Estado le da a los parques nacionales es netamente de conservación y educación, y por ende el manejo del turismo y sus impactos no es visto como un objetivo o como un objeto a cargo de CONAF, por lo que no cuenta con los recursos y no se les ha dado nunca los recursos para poder gestionar de manera adecuada las actividades humanas al interior del parque. Esto repercute en la manera, más que nada, en que se realizan las actividades turísticas en los circuitos del Parque Nacional Torre del Paine y se ve reflejado a través del estudio realizado a las diferentes tipologías de edificios que acogen a los visitantes, donde las regulaciones de un hábitat sostenible aún no están abordadas y responden actualmente a factores económicos, legales y políticos. Pero bueno, el Parque Torre del Paine sigue siendo el fin último su belleza natural, y es la razón por la cual se realizan los diferentes movimientos generando, eso sí, la permanencia temporal de visitantes al interior de ellos. En otras palabras, el acto de habitar. Sin embargo, habitar un espacio implica un contacto social. Esto, en un parque nacional, no debería de suponer su deterioro y de su calidad natural, por lo que las actividades que se realicen deberían de estar constreñidas a esa condición. Por consiguiente, la relación con el medio se limitaría a procurar las condiciones precisas de habitabilidad de los visitantes sin tener que mantener cualquier otra actividad productiva o de consumo al interior de un parque nacional. El objetivo de esta investigación, más que nada, es determinar y analizar la sostenibilidad del parque a través de una metodología, la cual es de los flujos materiales, de las diferentes tipologías de habitabilidad dispuestas alrededor del circuito macizo Paine. Es decir, cuál es nuestra capacidad para habitar en un medio natural. La metodología se encargó de hacer un registro de todos estos edificios dentro del Parque Nacional, entender la habitabilidad, las actividades de los visitantes y las necesidades y la manera en cómo se satisfacen esas necesidades. Y esto arroja directamente el uso de esta herramienta que son los flujos materiales para luego a futuro poder definir un modelo aplicable de habitabilidad para, ya sea para áreas protegidas o para espacios naturales, y lograr un equilibrio entre ecosistemas y actividades humanas. Se identificaron en el circuito macizo Paine, que es el lugar de trabajo, 13 estaciones, que son lugares de detención, de descanso, de pernoctación, de alimentación, en las cuales muchas veces conviven diferentes tipologías de habitabilidad, ya sean campamentos, refugios, guarderías y hasta casi en el borde de un hotel dentro del circuito macizo Paine.
Se analizaron las actividades de los visitantes, netamente las actividades realizadas dentro de estos espacios que cobijan a los turistas, y cuáles son las necesidades para realizar estas actividades y cómo se van a satisfacer estas necesidades dentro del parque, cómo las satisfacen ellos mismos y cómo las satisfacen los refugios y los hoteles. Para ello se estudiaron en esas 3 estaciones los flujos de energía que hay, los flujos de agua, ya sea agua directa y también los flujos de aguas residuales, los insumos de materiales y de alimentos, la calidad de ellos, de dónde provienen, y luego también el transporte de los visitantes y de los mismos materiales. Con ello podemos llegar a un resumen de imagen de lo que sucede actualmente con los flujos materiales en el Parque Torres del Paine. La influencia que tiene cada una de estas estaciones en el parque podría ir más allá de los límites del mismo parque. Es decir, los flujos de flujos materiales se resuelven, las necesidades de los habitantes del parque se podrían extender fuera del área de conservación. Entendemos que un parque nacional es para la conservación, pero las actividades humanas que se realizan al interior están generando una huella que va más allá de los puros límites del parque, más allá de los límites de la provincia, de la comuna, de la región, y se han ido extendiendo hasta fuera del país. Hasta ahora tenemos los ejemplos de la mayoría de las infraestructuras del circuito macizo Paine, las cuales se están midiendo, buscando hasta dónde se cierran los ciclos materiales. Sin embargo, ninguno de estos ciclos se estaría cerrando dentro del Parque Torres del Paine. Y ya para ir finalizando, tenemos que de todas las estaciones que se encontraron en el parque, hay unas que generan más, por ejemplo, kilogramos de dióxido de carbono en temporadas. En general el parque genera en una temporada de 6 meses 419 toneladas de dióxido de carbono. Estas toneladas se podrían disminuir notablemente en 70 toneladas de dióxido de carbono si los flujos se pudieran disminuir, no solo desde Santiago, disminuir los flujos de Santiago, sino que se limitaran a abastecerse desde la comuna de Última Esperanza al Parque Nacional. Para concluir, la huella del Parque Torres del Paine es originada por un conjunto de acciones con el fin de satisfacer las necesidades de los visitantes que acceden al parque, en otras palabras, la habitabilidad. Y la manera como se resuelven es reflejo de un sistema económico lineal en el cual estamos insertos, y de esta manera el parque se transforma en un productor de recursos económicos insostenible y escenario de consumo turístico lineal. Los turistas van, habitamos, recorremos, visitamos el parque y regresamos a nuestro lugar de origen. En cambio, con un hábitat sostenible, podríamos en el mismo parque de alguna forma aprender a habitar con un medio natural, regresamos a nuestro lugar de origen y podemos tener algunas herramientas para poder desarrollar. Y por último, el desafío de incorporar la sostenibilidad a los procesos de obtención de un hábitat adecuado en un parque nacional no debería de ser considerado simplemente una barrera más a superar por CONAF. Esa sería mi presentación, mi corta y resumida presentación. Gracias, Laura. Qué interesante tema y qué contingente, porque sin duda que la sobrecarga turística que ha tenido el Parque Nacional Torres del Paine ha estado en la mira en los últimos 10 años, pues, se podría decir, dado los incendios, dado los últimos problemas que tú mencionabas respecto a los temas sanitarios. Y eso, sin duda, a todos los magallánicos y magallánicas, pero también a la comunidad nacional e internacional, les lleva a una reflexión tremenda, que es finalmente el rol también que tiene cada uno de nosotros como visitantes de esta reserva, el cómo entendemos finalmente el habitar, como tú bien decías, dentro de estas áreas protegidas,
Y ahí te quiero llevar un poco a la reflexión respecto a este desafío que tú planteabas al final de la presentación, que finalmente tiene que ver con un hábitat sostenible. ¿Qué se propone finalmente con este concepto? Entendemos que va sin duda asociado al tema de la huella, ¿cierto? De disminuir esta huella finalmente, pero ¿cómo eso lo materializamos o cómo podría ser más fácil tal vez de incorporarlo y de regularlo? Porque sin duda que acá es un tema también de políticas públicas que no está todo en manos de CONAF, ¿cierto? Te quiero llevar un poco a esa reflexión, a ver qué nos dices. Sí. A ver, lo que se hizo con lo que se está desarrollando con esta investigación es más que nada medir cuán sostenible es el parque. Se podría utilizar cualquier otro parque, pero dada esta crisis que se puso de manifiesto, todo lo que venía arrastrando de a poco el Parque Nacional, quise medir a través de estos flujos materiales el impacto que tienen nuestras actividades, especialmente en un parque nacional, que si bien es de conservación y de disfrute, se está llevando nuestra misma forma de habitar en la ciudad, la estamos llevando a un parque nacional. Entonces, claro, si hacemos un estudio de flujos materiales en la ciudad, claro, van a ser altísima la huella de carbono, por decirlo así, o las toneladas de dióxido de carbono. Las del parque, si bien son más bajas, pero más que nada es nuestra forma de habitar y que nos da cuenta de estos flujos. Vemos que un parque, y lo que yo propongo es cerrar un poco este ciclo de materiales y que el parque sea poder abastecerse más que nada de un radio más cerrado y no tener que traer insumos y de generar mayores emisiones de dióxido de carbono producto de esto. Por ejemplo, los transportes, los insumos, yo creo que la región podría darle un plus, más que nada la región, la comuna, en abastecer al parque de cierta forma y darle una identidad de que todo lo del mismo parque que se consume en el parque es de la comuna. Porque claro, es un parque nacional, pero el parque nacional está generando una huella bastante grande, más que nada por nosotros, por cómo llevamos cómo satisfacemos nuestras necesidades al parque. Entonces, claro, de repente podemos encontrar de todo dentro del parque. Podemos encontrar lo mismo que encontramos en una ciudad y se desvirtúa un poco la esencia de habitar en un parque que nos puede enseñar, dejarlos algo de enseñanza para después que nosotros tomar un poco esas herramientas y llevarlas a nuestro... Más que nada es bajar medir los consumos, son varias ítems que no alcancé a nombrar ahora, pero esta herramienta de los flujos materiales es interesante porque nos arroja nuestra intervención en el territorio, al final. Y cómo se modifica el territorio para servir a los insumos y para poder servir en la habitabilidad dentro de un parque nacional. Entonces se mueven tantas cosas que al final salen de la región y salen del país para llegar a un parque nacional. Entonces, si bien es por y para la conservación, el parque al final se transforma en un generador de emisiones. Entonces, más que nada es una reflexión. Sí, claro. Súper valía a su vez, Laura, y qué bueno que nos traes también este aporte en materia que abarca también muchísimas áreas, el área del turismo, el área de las políticas públicas, así que bienvenido sea también esta reflexión que tú nos entregas. Muchísimas gracias, Bueno, gracias. por este tiempo. Bien.